Muy buenas noches a todos, feliz día del trabajo a todos los trabajadores de este hermoso y bendecido país. El trabajo es algo que dignifica al ser humano. En algunos momentos, en algunas culturas, el trabajo se veía como una maldición. Pero Dios es un Dios de trabajo, así que espera que sus criaturas le imiten trabajando. Y ahí la Biblia está llena de frases y de enseñanzas que tienen que ver con la importancia del trabajo, el trabajo como bendición. Yo sé que también, como a veces sucede cuando festejamos el Día del Padre, y hay muchos que no tienen al Padre cerca, o que tuvieron un padre que no honró el título, dice, no sé que se festeje en el Día del Padre. Y puede ser que haya personas que estén mirando el programa hoy y no tengan trabajo, o sea que no es un gran día para ellos. Les gustaría trabajar, pero está escaseando el trabajo, quizá en la zona, en el lugar, en la ciudad donde vive. Lo que usted no tiene es empleo, trabajo tiene. El trabajo que tiene es de hacer todo lo posible para conseguir un empleo. Mientras tanto, utilice bien el tiempo. Así que un saludo a todos los trabajadores. Mi invitado en esta noche es un amigo de muchos años con el que hemos hecho cosas que algún día, yo prometo, pero nunca cumplo, voy a escribirlas. Ignacio Loredo, el pastor Ignacio Loredo. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Bien? Contento de volver a encontrarnos en un estudio y rememorar algunas de las experiencias que a través de la radio y otras circunstancias nos unieron para comunicar aquello que el Señor nos ha dado, compartirlo y buscar nuevas experiencias en el futuro. Sí. A ver, lo que me acuerdo que hicimos juntos fue una reunión de oración en el Luna Park en el año 83, previo a las elecciones, cuando estamos saliendo del proceso militar. Y organizamos una reunión de oración en el Luna Park. La hicimos prácticamente entre vos y vos la dirigías y yo dirigía la música. No sé si te acordás de eso. Sí, perfectamente. Esa ocasión, cada año en que se recuerdan Malvinas, viene... No, la de Malvinas fue otra. Ah. No, la de Malvinas fue en el 82. Sí. También la hicimos juntos. También. Sí. Mira, no me acordaba esa. Sí, sí. Y después hicimos la de orar por los candidatos, en el 83. Es 83. No, somos viejos. ¿eh? Sí. ¿Cuántos años tenés, Ignacio? Voy para los 85. Increíble, sí. Qué bien que estás. Sí. Así que tengo que cuidarme porque mi hermano Julio, que ahora está con el Señor, que cantaba bolero, me decía, tenés que cuidarte, Ignacio, porque si apareces en el diario te van a poner octogenario fue atropellado por un ómnibus. Hasta ahora no. Sí. Peor que te atropelle una bicicleta. Bueno, Ignacio Loredo ha sido pastor por muchos años, de muchas iglesias. Me acuerdo, me invitaste a predicar en la iglesia del centro, la iglesia bautista del centro, la última reunión que hacían en el viejo edificio. Sí. Para mí fue muy emocionante porque el púlpito, me dijiste vos, era el que había usado en su momento don Santiago Canclini y los antecesores de él. Y don Pablo Besón, mirá vos. Y justo era la última reunión porque anunciaban que por mucho tiempo iban a estar sin templo, ¿no? Sí. Así que, ¿de cuántas iglesias fuiste, pastor? Y debe ser unas 6 o 7 iglesias, con dedicación exclusiva a una sola. En realidad siempre estuve dedicado al ministerio, digamos, polifacético, especialmente en la parte de la enseñanza. Sí. Así que dedicación exclusiva, tuve un solo ministerio pastoral que fue de 15 años. ¿Dónde fue? En la iglesia de Lanús. ¿Lanús? Sí. Ahí tuve 15 años allí. ¿A lo último o al principio? Ahora, cuando dejé el pastorado activo.
Ahora me dedico a buscar a las ovejas perdidas de los bautistas. y enfermas. Pero es un ministerio realmente bendecido, ¿no? Sí, sí. Bueno, el tema que proponemos charlar con nuestro invitado Ignacio Loredo es la espiritualidad y la posmodernidad, ¿no? Estamos viviendo una situación, un mundo tan extraño, tan sorprendente, tan diferente al viejo, al nuestro, al de hace 50 años atrás, que si uno no se acomoda, no va ayornando su perspectiva, se queda como un ignorante que no sabe leer, porque no puede entender lo que pasa, no puede entender cuáles son las reacciones, cuáles son los paradigmas, cuáles son los principios de esta sociedad. ¿Por qué se te ocurrió este tema, Ignacio? En realidad va saliendo de las necesidades que vas encontrando en el desarrollo de las visitas y las invitaciones que vas recibiendo, en el sentido de el tema viene si es mejor el tiempo que estamos viviendo para, digamos, la extensión del Evangelio en este clima de espiritualidad, o cómo responder a esa espiritualidad con un Evangelio que sea claro y definido, que no se mezcle. Es decir, va surgiendo de esos encuentros personales y aún también grupales, en donde la verdad es que estamos atravesando cambios muy, muy rápidos que no nos alcanza a ver en qué es lo que está sucediendo cuando ya sucede otra cosa. Y en este asunto de la espiritualidad, tanto vos como yo hemos pasado por la experiencia de acomodarnos a aquella tesis, pienso, luego existo, ¿cierto? Entonces, para colmo, estudié en la técnica del Politécnico de Rosario, anexo a la Facultad de Ciencias Matemáticas, donde continué estudios allí. Así que, evidentemente, ciencias exactas, físico-químicas aplicadas a la industria. Entonces, 2 más 2, 4 y no hay más. Entonces, de ese paradigma, entrar al ciento, luego existo, y ahora descubrir de que hay más que los sentimientos, que hay una vida espiritual, cómo es, de dónde se desarrolla, cuáles son los riesgos, cuáles son las bendiciones. Y ese sería el tema que nos apura, porque esto puede pasar. Sí, cuando termina el programa ya es viejo. Sí, es tremendo, ¿eh? Sí. Vos lees libros de hace 6, 7 años y ya te das cuenta que están diciendo algo que ya no existe más. Fíjate que el tema ya no hay más posmodernidad, hay una supra-posmodernidad. Es decir, ya pasó la posmodernidad, sí, ya pasó. Sí. Es decir, que ya el título ya de entrada suena viejo, ¿no? Déjame que lea un mensaje de Luisa Tarantini de Córdoba. Desearía ser una de las primeras personas en saludar al que fue su pastor hace más de 30 años y por el impacto de su pastorado en la iglesia del centro para su vida. Mira vos, Luisa Tarantini. La recuerdo. Fue una atrevida, a los 16 años se embarcó en el Dulos. Ajá. ¿Te acuerdas que el barco? Sí. Y fui como una furia contra los dirigentes, cómo embarcan una menor y sin preguntar al pastor, etcétera. Sí. Pero ahí está. Sigue. No se hundió. Para nada. Gracias, Luisa. Los teléfonos son el 4568-6452, 4568-6667 y el teléfono para enviar mensajes de texto es el 15-6041-3585. Yo estoy seguro que un montón de gente va a llamar para saludar. Hágalo, porque tener a Ignacio Loredo aquí para mí es un tremendo privilegio. En primer lugar, por la amistad que nos une después de haber hecho
como le contaba, un montón de cosas raras, y la otra porque su trayectoria en el Evangelio honra a Dios, fidelidad, consistencia, es un hombre de palabra, un hombre confiable, y entonces lo tenemos ahora a los 85. Yo creo que si yo sigo haciendo el programa, dentro de 5 años lo vamos a volver a tener. Pepe y Adela de Paraná, Entre Ríos, felicitan por el programa y saludan al pastor Loredo. Muy bien. Gracias. Retribuyo saludos. Bueno, claro, vos decís que hay una espiritualidad. Es interesante esto porque a principios del siglo XX el iluminismo dice que todo lo religioso iba a desaparecer. Exactamente. Allí está la génesis de este avivamiento, digamos así, espiritualista, ¿no? Cuando ellos dicen que no hay más religión, claro, ahí empieza a andar bien. Exactamente. Federico el Grande dijo: Dios ha muerto. Y, no, decir el apellido porque la gente... Sí, es que me da vergüenza pronunciar el alemán, Nietzsche. Nietzsche, bueno, exacto. Ya está. Y ese tema lo trata él en un libro, en una especie de parábola o metáfora o relato. Entonces, viste que siempre hay alguno en el pueblo que está en el borde, viste, mentalmente, así. Pero generalmente dicen cosas que nadie se atreve a decir y generalmente dicen la verdad. Y le hacen el rey está desnudo, por ejemplo. Sí. y Federico le hace decir a este loquito, ¿no lo vieron a Dios? ¿No lo vieron a Dios? ¿No lo vieron a Dios? A ese grupo de que está tomando cerveza en una esquina ahí en un bar. Y los muchachos ya lo conocen y siempre, hola. Y dice, y salta y dice: nosotros lo hemos matado, nosotros los cristianos lo hemos matado a Dios. ¿No ves que ya desapareció? Es decir, que el Dios ha muerto desde la perspectiva que lo veía este loquito, y su autor, por supuesto. Es aquel cristiano que ha perdido el cara a cara con Dios. Entonces, es un buen recuerdo, es un buen pensamiento, es una buena orientación. Un buen recuerdo. Es un grande, pero no tiene nada que ver conmigo. Sumá los millones y millones de cristianos. Y en esa perspectiva, yo creo que las palabras son muy fuertes que dijo Federico, pero realmente, si vos lo pones en términos, eso fue lo que produjo una reacción. ¿Está muerto o no? O como dice Discépolo, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? O Abacú, frente a la circunstancia, Abacú el profeta. Sí. Frente a las circunstancias que estaba viviendo, y estoy mezclando anacronismos, pero seguime, que me sigan si pueden, frente a las circunstancias de su pueblo y los pueblos alrededor, era un caos. Todos contra todos, sálvese quien pueda. Y le dice a Dios: por favor, sé Dios, mostrate como Dios, ¿dónde estás? Bueno, viene la respuesta en donde tiene que esperar, ¿no? Esperar. En realidad la respuesta que le da Dios es: voy a usar un ejército enemigo, un pueblo pagano para castigar a la maldad. Entonces dice: no, pará, ¿qué estamos haciendo? No. Yo te decía que lo castigue, pero no con un ejército enemigo, un pagano. No, pará la mano. Y ahí entonces cuando... que haga silencio todo aquel que entre en la presencia de Dios, ¿no? Y está la famosa frase: aviva la obra en medio de los tiempos. Así que el tema que de la, digamos así, de esa desesperación discepoliana y de todos los
aquellos que curtieron la onda y curten la onda de esta perspectiva, digamos, una perspectiva, digamos, trágica de la vida, llevó a buscar soluciones y a buscar formas y descubrir que más allá de los sentimientos y más allá de todas las cosas, tiene que existir algo. Es decir, esa imago Dei, del cual hablan los teólogos, ¿no? La imagen de Dios, se ha distorsionado, pero no se apagó, porque si no, no podríamos hablar de Dios, tendríamos que inventar algo. Entonces de ahí viene la aproximación a buscar una realidad, vamos a decirlo en estos términos, una realidad superadora, una realidad que tenga que ver con lo sobrenatural. Uh-huh. Y creo que la espiritualidad está en busca de lo sobrenatural. Sí. Ahora, el problema, usar la palabra espiritualidad, porque querés evitar usar la palabra cristianismo. ¿El cristianismo es sinónimo de espiritualidad en los términos que vos la estás utilizando? No, creo que hay una espiritualidad genérica. Los teólogos católicos hablan, por ejemplo, de una teología natural, de lo que el hombre por sí mismo vio el sol, vio la luna, vio la tierra, y entonces se entiende de que acá hay algo que se mueve misteriosamente en todo esto. Y después está la revelación, digamos así, especial, la revelación de Dios, que Dios se mostró a sí mismo en la persona de Jesús. Entonces yo creo que hay una religiosidad o una, digamos así, espiritualidad en donde buscarla en el Monte Uritorco, buscarla abrazándote a un árbol que tiene la energía de la vida, ¿no es cierto? O andate al Ganges, teniendo el Río de la Plata acá, pero te vas al Ganges, sí, a zambullirte. Es decir, buscar algo que pueda entenderse desde una perspectiva, algunos dicen mágica, yo diría, le pongo algo más suave, sobrenatural. Es decir, buscar lo sobrenatural, que se había abandonado, porque estábamos todos en el iluminismo, como vos explicaste. Claro. Entonces yo creo que este tiempo es un tiempo de búsqueda, de frustraciones también, porque se busca acá, se busca allá, se prueba aquí, se prueba allá. Está las medicinas alternativas, y están las cuestiones que tienen que ver con aquello que de ánimo de agregarle algo incluso al cristianismo, porque el cristianismo como que se apagó, como dijo Loquito. Ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Y dicen, ¿qué quieren? No está. ¿Por qué todo esto? Imagínate, vos y yo vivimos guerras, vivimos la guerra mundial, la guerra fría, la guerra esta, la guerra el otro, y además de las filosofías que se fueron engarzando hasta llegar a hoy y ponernos sobre el tapete y tratar de encontrar en la espiritualidad una veta que nos lleve a la realidad de Dios y la presa. Ahora, lo que escuchás vos, mira, hace principio de la semana pasada, estuvo acá en el programa Marcos Aguinis. Ah, bueno. Y él se reconoce agnóstico. Sí. Fue interesantísima la charla, es un gentil hombre. Y él hablaba muy bien de las religiones. Yo soy un estudioso de las religiones, pero no creo en Dios. Entonces, esta espiritualidad de la que estás hablando, está todo bien, pero si a vos te gusta adorar al sol, está bien. Si te gusta creer en la pirámide, si te sentás abajo de la pirámide, o tenés un elefantito de no sé, de mármol y lo frotás, está todo bien, está todo bien. Si a vos te hace bien, está bien. Esa es una mirada, ¿no? La pregunta es la gran pregunta de Pilato, ¿no?
¿Qué es la cosa verdad? es verdad? ¿Qué cosa es verdad? Déjame que lea algunos mensajes. Eduardo de Rawson, saludos desde Chubut. Perdón, Eduardo de Rawson, Chubut. Eduardo Márquez, ¿será? No, no dice. Pastor Lorenzo Klink. Este es. Gran amigo. Gran amigo, sí. Sí. Se jubiló de una iglesia y dice, ¿qué vas a hacer? Y se hizo otra iglesia. Fue la última vez que fui. Somos de esa. La última vez línea. que fui, me dice, vení, me llevó y una cosa increíble estaba haciendo ahí en Neuquén. Nos quería saludar. Nos alegra mucho que nos hayas llamado, Lorenzo. Un abrazo para... José María Ramallo de San Lorenzo, Santa Fe, le envíen un hermoso saludo, abrazo y beso al pastor Loredo, con quien estuvo en el predio bautista de Córdoba. Enrique y Norma de Varadero dicen que siguen esperando al pastor Loredo para que los visiten, Varadero. José y María de San Bernardo, recién hoy empezamos a ver su programa, mira vos. Y la verdad que es una gran bendición para nuestras vidas, que sean bendecidos. ¿Qué hicieron José y María hasta ahora? Todas las noches, eso es lo que me pregunto yo. ¿Cómo es que ahora empiezan a mirar? Gracias, espero que le guste. El programa de hoy tiene que ver con esto que estamos tratando de charlar y de ayudarnos con la sabiduría de Ignacio Loredo a entender esto que nos está pasando hoy. Y ahora vamos a entrar en este concepto que yo lo insinué, de que está todo bien, lo que se llama el sincretismo, ¿no es cierto? Está todo bien. Sí. Entonces, y decir que no, que hay algo que es verdad y algo que no es verdad, te convierte a vos en un fundamentalista, en una persona no plural, en un discriminador. Efectivamente. Entonces, bueno, ahí está entonces el borde de la cuestión, en los límites a donde nos encontramos aquellos que creemos, digamos así, en la persona de Jesucristo, que es, digamos así, la piedra de escándalo, vamos a decir, en la espiritualidad. Porque en la galería de la espiritualidad entramos todos. Sí, sí. Entramos todos. Ahora, que de la galería de la espiritualidad, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, bueno, ese es el tema en donde la espiritualidad se despega, la espiritualidad genérica, la espiritualidad natural, se despega de la espiritualidad cristiana. Ahora, la espiritualidad cristiana, ¿qué es? Es el ritual, es el culto, es el canto, es la oración, es la lectura del texto diario. Todo eso, nada más. Ese es el punto, el encuentro con Dios. El encuentro personal con Dios, con todos sus riesgos. Todos sus riesgos. En la Biblia nosotros encontramos el tema de aquellos encuentros en distintas circunstancias. Por ejemplo, ¿te acordás de Isaías, del profeta Isaías? Se murió el rey. caos. Caos, va a venir la anarquía. Entonces, el tipo se refugia y quiere encontrarse con el Señor. Y se va al templo, busca un lugar. Podría haber sido en medio de la pampa, pero fue al templo de Jerusalén y allí empezó a preguntar. Y se encuentra con que hay un espejo que lo muestra indigno. Ese es el riesgo de encontrarte con Dios. Claro. Y ese es el temor. El temor. Estamos muertos de miedo. Si uno cara a cara es un espejo que te mira por arriba, por abajo, por los cuatro costados, y se mostró indigno. Ay, ¿Cómo de mí. voy a encontrarme con Dios en esta indignidad? Y viene toda la historia de los carbones, del todo. Santo, 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 Señor. Cuando vos te encontrás con Dios, te encontrás con la santidad más pura. Entonces, vos mismo te sentís impotente. Cuando llega ese momento en la historia de un gran profeta, no estamos hablando de Ignacio o Juan Pablo, estamos hablando de un gran profeta. Pero si ese gran profeta, en ese encuentro con Dios, necesita la purificación
frente a la santidad, la triple santidad de Dios, la cosa no queda ahí. Escuché una voz. Cuando vos te encontrás con Dios, siempre tiene algo que decirte. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a decirle al pueblo que las cosas están pésimamente mal? Y la parte religiosa, peor. Ese es el riesgo. Yo me arriesgué, vos también te arriesgaste. Yo dije en una predicación casera de la iglesia, allá en Distrito Sur Rosario, predicaba Samuel Líber, era mi pastor. Y dice, ¿quién está dispuesto a decirle que sí al Señor cuando el Señor les muestre su voluntad? Yo siempre quería conocer la voluntad de Dios, pero hacía distancia, ¿viste? Sí, sí, sí. Me puso cara a cara contra Dios. ¿Estás dispuesto? Para lo que guste mandar, Señor. Para lo que guste mandar. Así que hay una respuesta, un enfrentamiento, y siempre pasa así. Acordate, mira, si acá, ¿te acordás cuando Jacob, un sinvergüenza, estoy haciendo? Tránfuga. Un tránfuga total. Bueno, Dios lo persigue, el hermano lo quería matar, venía con un ejército para matarlo, y el tipo tiene ese encuentro que se aferra, ¿eh? No te voy a dejar si no me bendices. Lo bendijo. Pero cuando se encuentra con Esaú, con el hermano, ¿sí? Esto se me ocurre a mí. Y dice, ¿qué te pasó? ¿Puedo levantarme? ¿Sí? Sí. Dice, ¿qué te pasó? A ver, póngalo en cámara, pará. Dale, ahora. ¿Qué te pasó? Y tuve un encuentro con Dios. ¿Cómo? ¿Quedaste rengo? A veces te podés quedar rengo para toda la vida, pero es la marca que dice, tuviste un encuentro con Dios. ¿Y qué decir de Jonás, que huyó de Dios? Ahora, él quería hacer la voluntad de Dios, pero conforme a su criterio. Ahora, la espiritualidad cristiana tiene que ver con una rendición, tiene que ver con, si yo me pongo cara a cara con Dios, Dios me va a decir, y bueno, si estás dispuesto, anda a Nínive a predicar. Ahí tengo mucho pueblo. No, ahí no quiero ir. No, voy a vivir. Voy a Viva Giles. Exactamente. ¿Cómo me mandas allí? El tipo se toma el buque para otro lado. Sí. Ahora, nunca vi un encuentro con Dios adentro de un pescado, un gran pez. Y ahí clama. Sí. Ahí clama. Y a veces te tiene que comer una ballena o un tiburón o algo para poder darte cuenta de que los planes de Dios, si vos le dijiste que sí, lo tenés que hacer. A regañadiente lo hizo. Y le fue bien. Y le fue, qué exitazo, pero... Le dio una bronca baja. Jugó a perder y ganó. Ahora, esa espiritualidad es rara, ¿no? Sí, déjame que lea algunos mensajes. Pastor Héctor Gallego, de la Iglesia Distrito Sur Rosario, un saludo fraternal al Pastor Loredo. Bueno, ahí Héctor está en la iglesia donde yo me crié. Mirá vos. Sí. Elena de Bragado, amo al Señor, tengo un nieto joven que también conoce al Señor, pero miente mucho. Por favor, ¿qué puedo hacer? Hágale leer los pasajes donde dice que mentir es un pecado, pero también que mal le fue a todos los mentirosos. Concepción de San Bernardo, lo veo siempre, son de gran bendición. Judith Franco de Lanús dice que el Pastor Loredo fue muy importante en su vida. Maxi de Tres Arroyos pregunta qué pueden decir de la nueva era con relación a la posmodernidad y su impacto en la iglesia. Bueno, podemos decir algo. Sí. Rosa Sayhueque, de Caleta, Olivia, nos manda un saludo y bendiciones. Pastor Guillermo Osuna, desde Villa Dolores, Córdoba,
hermoso es el programa, qué sabias reflexiones que están teniendo. Bueno, voy leyendo porque después se escapan y no las puedo leer, y quiero honrar a todos los televidentes que llaman a estos teléfonos que aparecen en pantalla y que nos animan mucho, ¿no? Te imaginás vos estar Gallego, Lorenzo Klein, este Pastor Osuna mirando el programa, mirándonos a nosotros dos. Sí, sí. Es increíble los medios de comunicación. Me gustó mucho esa idea, ¿no? De que la gente no se quiere encontrar con el verdadero Dios porque tiene miedo de verse a sí misma tal cual es. Efectivamente, ese yo creo que es uno de los miedos de la posmodernidad en este tiempo, sí, sí. Fíjate vos que hasta los mensajes han cambiado, las predicaciones clásicas. Cuando venían los predicadores en el tiempo, tú eres ese hombre, como le dijo aquel profeta a David, que David creía que se había conquistado el mundo. Y tú eres ese hombre. Y David entonces tiene que encontrarse con Dios en una actitud de arrepentimiento total y reconocer que el pecado que cometió, tan conocido, tan vil. Sí, dos pecados. Uno te lleva al otro. Adulterio y asesinato. Y ahí estás dos. El gran David. Contra ti he pecado. Es decir, se enfrenta con Dios. Pero hay alguien que te lleva a decir, vos le da la vuelta, le cuenta una historia y le toca el corazón. Y el tipo se enfrenta con Dios. Ten piedad de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu nuevo. Espiritualidad. Pero si en la espiritualidad la espiritualidad, digamos, de... Que está todo bien. Que está todo bien, que bueno, que la culpa la tuvo fulano, que la culpa la tuvo Mengano. En última instancia el diablo tiene todas las culpas, yo no tengo nada que ver, o fue un demonio, o lo que sea. Pero cuando vos te encontrás con Dios, Dios te abre los brazos, sabe lo que está en tu corazón y en tu pensamiento, y entonces allí te inunda, el espíritu te inunda. Vos aspirás, pero primero exhalás. Y al exhalás la porquería que tenemos adentro. Ahora, no es un ejercicio físico, o con todas las circunstancias que a veces mueven a hacer gestualidad o ejercicios físicos. Es una cuestión del alma. Entonces allí es donde tenemos que poner la atención en cuanto a la espiritualidad cristiana. Ahora, tenemos que revisarnos. Claro, no, pero mencionaste los sermones de antes, porque haces una observación a los sermones de hoy, a lo que se predica hoy. Dijiste light, ¿en qué sentido? Light en este sentido, la confrontación no es la responsabilidad personal. Siempre hay culpa de alguien y que vos sos víctima. Cuando te enfrentás con Dios, no sos víctima, sos culpable. Pero una culpabilidad que cuando vos si vos le decís eso a la gente no viene. Claro. No ofrenda. Claro. ¿Vos fuiste pastor o no fuiste pastor? Sí, sigo pastoreando algunas congregaciones allí. Claro, es decir, entonces la gente, hay un pasaje que me viene a la mente ahora, al final de la vida, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en lo último que escribe, en el capítulo 4 de la segunda carta que le envía a su discípulo, dice que va a haber una época en que la gente va a querer escuchar lo que quiere escuchar, no quiere escuchar algo que la confronte. No. Y dice, y va a haber un montón de gente que le va a decir a la gente lo que quiere escuchar. Esta es la gran tentación. Para subir al púlpito y decir, ¿qué hago?
doy un sermón para que la gente se vaya contenta, o digo lo que dice la palabra de Dios de que andamos mal y que nos tenemos que arrepentir. Este es el gran conflicto. Exactamente. Lo cierto es que cuando predicas el verdadero mensaje, producís, esto lo decía tu maestro, tu pastor, Liber, ¿no? Sí. Cuando predicas un buen mensaje, es decir, un mensaje verdadero, centrado en el pecado del hombre, en el arrepentimiento y en la gracia de Dios, lo que conseguís son discípulos. Cuando predicas los otros mensajes, llenás los templos de gente, pero muy pocos discípulos. Sí, el juicio lo va a tener Dios, ¿no? Pero el Señor, que es el dueño de la iglesia, el Señor sabe lo que está en el corazón. Yo creo que un televidente, no recuerdo de dónde, nos había dicho cómo si la nueva era se ha incorporado, digamos, a... Sí, ahora te lo busco, sí. Dale, seguí, yo lo leo. Entonces yo creo que Maxi de Tres Arroyos. Exactamente. Este oyente nos está, digamos, ayudando a entender cómo que el Evangelio se ha ido acomodando, es lo que estás hablando acerca de los mensajes, o lo que yo te di pie para que habláramos. Cómo el Evangelio se va acomodando a esa nueva era que es la vieja... el viejo hombre, ¿no es cierto? La vieja mentira. La vieja mentira. Entonces, yo creo que sí. Ahora, esto está clarito en los escritos del Nuevo Testamento. Cuando vos hablabas acerca de que quieren escuchar aquello que les viene bien, bueno, los grandes profetas de Dios. Claro. Los grandes profetas de Dios. El mismo Elías tuvo que dar un mensaje de la punta de la cabeza hasta los pies, en pura llaga y podridas llagas. Unas cosas que decís esto arriba de un púlpito y se te pienta la mitad de la congregación. Pero es lo que tuvo que ir a decir en esta experiencia del encuentro con Dios. Y ahora te vas y le decís esto. Y Jeremías tuvo la misma presión. Dice, porque había profetas y había profetas falsos. Era 1 contra 1000. Y en un momento Elías dice, no va más, no lo puedo soportar. No puedo soportar, esto no va más. ¿Te das cuenta? Y en esa experiencia interior del encuentro, en esa experiencia interior, resulta que viene y reflexiona y dice, quise sufrirlo, pero no pude. Había fire in my bones, había fuego en mis huesos. Así que la espiritualidad tiene este riesgo, este gran riesgo. Así que fíjate Juan Pablo, que personas, ¿qué te puedo decir? Personas como el mismo, diríamos así, ya mencionamos a Jonás, pero te puedo mencionar el encuentro en soledad que tenía el apóstol Juan, allá ya terminando la Biblia, ¿no? Así la hacemos completa. Apocalipsis. Solo, sin iglesia, sin Ignario, sin nada. Solo. En el día del Señor oí la voz. Estaba esperando. Y en la soledad, en este momento, tal vez alguien ahí en la punta del Uritorco, en la cosa, está esperando algo, o está buscando algo. Y Juan no era un creyente más o menos, era un creyentazo. Pero a cualquiera en la soledad, lejos de su iglesia, lejos de su familia, en medio de un desierto como la isla de Patmos, espera que Dios le hable. En cuanto lo vi, me caí, o me tiró, o me sopló, no sé qué pasó,
pero se cayó. Cae como muerto. Como muerto. Exactamente. Fíjate vos, el encuentro con Dios, el encuentro con el Señor ahora. Dios hecho hombre, resucitado, exaltado, se presenta. Está acá. Míralo cara a cara. Ahora, ¿por qué te caes? Porque habías perdido distancia, habías perdido intimidad. Habías perdido no el día a día, el momento, el saber de que estás en Él y Él con vos. Yo estaré con vos todos los días. No tengas miedo, le dice, no tengas miedo. Yo soy el primero, yo soy el último. Ahora esas palabras suenan como el mejor dulce de leche. Yo estoy con vos. Bueno, Señor, gracias, pero tengo algo que decirte. Viste otra vez. Escribe. ¿Qué es lo que está diciendo a mí? Y a vos. Que la actividad no que nos obliga, nos atrapa y nos gusta. Pero a Juan le dice, escribe. ¿Qué tiene que escribir? ¿Qué tengo que escribir? A las iglesias. Tenés que decirle a las iglesias lo que está pasando. ¿Cómo, Señor? Si la están persiguiendo, la están quemando a los creyentes, lo están mandando a los leones, Señor. Escribe, porque las iglesias no están respondiendo al llamado. Y hay pastores que nos están escuchando, porque a mí me pasa, decirle a la iglesia que no eres fría ni caliente. ¿Cuánto hace que no lo predicas? Y decirle que tenés una Jezabel ahí adentro que te está metiendo pecado por todos lados y engrupiendo a la gente. Pero pertenece a una gran familia, ¿viste? Fundante. También tenés, ve una puerta abierta. Iglesia, puerta abierta. Iglesia, puerta abierta. Pero no te quedes allí. Seguí abriendo puertas como la fotografía de los misioneros que están ahí en distintas partes del mundo, abriendo puertas. Sí. Para ellos. Una foto tengo en la oficina. Sí, la foto, eso es lo que está mencionando. Un abrazo a cada uno de parte de Ignacio. Grupo de adultos mayores de Villa Rosario, Córdoba. Saludan al pastor Loredo, que compartió un retiro con ellos en Villa Giardino. Sí. Norma de Nogoyá, Entre Ríos, muy lindo el programa. Eduardo Charata dice lo mismo. Lili de Tucumán nos manda bendiciones. Ayala de Villa Domínguez, está muy bueno el programa. Elba de Rosario, ¿cuánto se aprende con ustedes? El Coq de Ituzaingó, el programa es de gran bendición. Mari y Danilo de Brandsen dicen que el invitado es un ejemplo. Pastor Osvaldo, se debe orar como pide la palabra, la Biblia, o livianito para no enojarse. Mira, interesante la pregunta. ¿Cómo hay que orar? No la capté bien esa. Se debe orar como dice la palabra, o orar livianito, así, sí, para no enojarse. Pero no sé qué problema debe tener el pastor Osvaldo. Jorge de Rosario está muy de acuerdo con lo que dicen y cómo volver a predicar el evangelio genuino, como hacía, por ejemplo, Santiago Canclini. Extraordinario. Predicadores, definitivamente. Yo le recomiendo Claro, hay que saber un poco inglés. Yo les dije a los de la asociación Billy Graham que tradujeran los sermones de Billy Graham. Hay una serie, se pueden ver, para los que entienden inglés, se llaman Billy Graham Classic. Yo los sábados a la noche los solía ver.
al final la Asociación Billy Graham me mandó como 20 DVD y tengo todos, los tengo, pero están en inglés. Y yo lo escucho a Billy Graham predicar, ¿viste? Y me conmueve, porque es exactamente esto que estás diciendo vos hoy, Ignacio, decirle a la gente lo que la gente necesita escuchar y no lo que la gente quiere escuchar. Es como si voy al médico, el médico me ve que estoy enfermo, pero dice, no, dice, ¿para qué lo voy a embromar con esto? Capaz que se molesta, no me paga la visita. Le voy a decir que está todo bien y me miente. Lo mato al tipo ese. Si voy al médico es porque quiero saber la verdad sobre mi condición. Y eso es lo que pasa con la gente que viene a la iglesia, porque tiene esa búsqueda. Porque en medio de que no le gusta, sin embargo, saben lo profundo de su corazón que necesita escuchar que le digan la verdad. Déjame que lea un mensaje más y te cambio de tema. Ahora, nos hemos enfrentado con, por ejemplo, la nueva era y un avance, pero muy fuerte, de esto que yo me llamé el sincretismo, es decir, está todo bien. Y se introduce aún dentro de las iglesias. Entonces encontrás costumbres ajenas a la fe cristiana dentro de las iglesias cristianas. O como sucedió también, y lo digo con todo respeto, en el catolicismo, para que los muchachos que adoraban al Pai no desganan la iglesia, metieron al Pai como uno de los santos de la iglesia católica. Entonces hicieron una mezcla y nosotros corremos el riesgo. Y ahí arrancamos el tema de la religiosidad popular o natural, sí. Y la religión y la revelación especial de Dios en la persona de Jesucristo. La piedra de toque de todo esto es Jesucristo. Sí, lo dijiste. No le demos más vuelta. No le demos más vuelta. Ahora, a Jesucristo no lo podés imponer. A Jesucristo lo podés mostrar a través de tu vivencia, lo podés mostrar a través de tu palabra, lo podrás mostrar de muchas maneras, pero el Espíritu Santo es el que obra en tu persona y en la otra persona para decir, esto es verdad. Esto es verdad. Ahora, fíjate que en los primeros tiempos de la iglesia comenzó el tema, porque la iglesia estaba en un medio totalmente, por un lado estaba la religiosidad, digamos, que se había mantenido a través de los siglos, que fue lo que era una sombra de lo que iba a venir, ¿no es cierto? Pero esa sombra se constituyó en una roca inamovible, era eso y nada más. Vino el que tenía que venir y los suyos no lo recibieron, lamentablemente. Y por otro lado, el pensamiento griego que prevalecía todavía a través de lo que se llamó la helenización del mundo. Así que los grandes filósofos todavía seguían influyendo, Sí. Y hablaban también de la espiritualidad. Sí. Creían en el alma y en la inmortalidad del alma. Pero claro, no creían en la integralidad de la persona. Que ellos predicaban o creían de que el alma por sí es pura, es inmaculada, impecable, pero lo que lo mata es el cuerpo. Entonces, cuando los primeros predicadores del Evangelio, los apóstoles y los ayudantes de los apóstoles y los maestros de Jesús, los discípulos de Jesús, pues, ¿qué hicieron? Predicaban a Cristo, muerto y resucitado. Dios hecho hombre, imposible, no se puede. Choca contra el sentido común, choca contra la realidad de lo que hemos estado experimentando 400 años antes de Cristo, Platón, Aristóteles y toda compañía. Entonces, el Evangelio predicando a Cristo, a este crucificado, resucitado y levantado, es escándalo. Es escándalo.
todo está bien, todo fantástico, qué bien, me gustó. Que dice así cuando termina, me gustó. Me gustó, Sí, me sí. gustó el ambiente, el culto, la música, el, de colores, de todo, la decoración, papelito picado, matraca, pito, todo. Pero cuando vos presentás a Cristo, te oiremos de esto alguna otra vez. Les encantó a los areopagitas, sería, en Atenas, cuando Pablo les hablaba. Les voy a hablar acerca de este Dios, porque tenían todos, pero eran tan inteligentes que decían, a ver si nos equivocamos. No. Nos falta alguno. No falta alguno. Claro. Cuando le habló de que ese que faltaba es el único, y sobre todos, cerremos, vámonos. Se terminó la cuestión. Y esto en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo le escribe especialmente a una iglesia que él no fundó, pero le escribe a una iglesia que estaba en Colosas, por eso se llama Carta a los Colosenses. Si alguien quiere conocer un poquitito cómo se fue cómo fue anticipando el apóstol por la vida del Espíritu Santo, cómo fue anticipando, cómo se iba a ir metiendo la nueva era o la posmodernidad en aquel tiempo en la iglesia. Entonces escribe esta carta. Porque venían profetas que habían nacido entre los mismos cristianos que decían, ¿saben qué pasa? Con este mensaje no se convierte nadie. Es muy duro, no lo entiende, va contra la lógica. Entonces, allí vienen estos los de la noxis, los misterios. Lo que pasa es que Jesús no es así, tan así. Es como una especie de emanación, como una especie de on que está entre nosotros. Es una apariencia, como un docetismo, una apariencia. Y el apóstol tiene que escribirle y decirle, miren, señores, aquí Jesucristo es lo que nosotros mismos tocamos y escuchamos y experimentamos, o lo demás es cualquier cosa. Y el capítulo, dicho por un gran predicador que es la cristología más pura de la Biblia, Colosenses capítulo 2 o capítulo 1, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Y es también cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. No hay dos cabezas, hay una. Ni vos ni yo. Una, Jesucristo. ¿Por qué escribe tan fuerte? Porque se estaba poniendo en medio de este cristianismo puro el evangelio ayornado. El evangelio posmoderno, para que la gente lo entienda, lo comprenda. No lastime a nadie. Y no lastime a nadie. Y el apóstol termina diciendo, no se dejen engañar con sutilezas de esto o de aquello. Ustedes están completos en Cristo. La cruz, cuando fue levantado, decretó la muerte de todo lo demás. Es duro para decirlo en una audición de televisión, pero es palabra de Dios. Claro, palabra de Dios. El cristianismo, alguien dijo, es exclusivo y excluyente. Tal cual. Es exclusivo porque dice el único camino a Dios es Jesús.
Y es excluyente porque dice, nadie viene al Padre si no es por Él. Cierre total. Pero no se puede creer en Jesús, en el otro, en el otro, en el otro, no. En un mix, en una mezcla de todo. No. Si usted cree en Cristo, usted debe creer en Cristo y en nada más que Cristo. Es el único que murió para llevar nuestros pecados y el único que resucitó. Y como decía nuestro invitado, está sentado a la diestra de Dios, el Padre. Es decir, está en el control de todo el universo, en el control de toda la historia. Él es el principio y es el final. Y este es el mensaje del cristianismo. Por supuesto hay en Ignacio y en mí y en mis invitados un profundo respeto por las personas que tienen otra fe. Absolutamente. Yo traigo aquí a un rabino habitualmente, a un sacerdote católico, a gente agnóstica, y lo que nos queda es respetar como ellos piensan, pero cuando les tenemos que decir la verdad es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese es el mensaje, el único, el verdadero en el sentido que nosotros lo creemos, y creemos que es el verdadero. Y si usted dice ser cristiano, tiene que sacar toda la hojarasca y la madera que se le puede estar rodeando y poner a Cristo en el principio y en el primer lugar de su vida. Y si no es cristiano, es un buen momento esta noche para reflexionar. Porque si Jesucristo es quien dijo ser, le va a pedir cuenta a usted de que habiendo tenido la oportunidad de recibirle como Salvador, hoy usted cierra su corazón. Por eso el profeta dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis, es decir, si oís hoy la voz de Dios, si algo te está conmoviendo, no seas duro, aprovecha la oportunidad. Jesucristo está con los brazos abiertos, invitándote a que te unas a Él. Gracias, Ignacio. Joya. Dios bendiga este ministerio y que la palabra que es de la palabra de Dios cumpla su propósito en cada uno. No tengas miedo de encontrarte con Dios. Te podrás quedar un poquito rengo en algo, pero salvás tu vida eternamente. Gracias, Ignacio. Bueno, tengo un minuto, sí. A ver, déjame que diga. Pastor Osvaldo, la pregunta es, si debemos predicar live para que la gente no se enoje o debemos predicar la palabra de Dios como Él nos la da. Ahora está la pregunta mucho mejor. Obviamente la respuesta está dada. Claro. Pastores Mario, Andrada y Dora, amado Juan Pablo, es un honor oír al pastor Ignacio. Wagner de Andresito dice que el programa está muy especial esta noche. Olga de Río Negro, qué bendición escucharlo, ya no hay predicadores así. Timoteo de Roques Espeña Chaco, nos felicita a los dos. Francisca de Fontana Chaco, siempre mira el programa. Muchísimas gracias a todos los televidentes que nos han llamado de todo el país y les mandamos un saludo y esperamos haber sido de bendición. Mañana nos encontramos aquí como cada noche a las 10 en la puerta abierta para Canal Luz. Que tenga una buena noche y Dios les bendiga. Hasta mañana.